Hola familia. Bueno, vamos a continuar con la lectura de El Yoga de Jesús de Paramahansa Yogananda. Hoy vamos a leer las enseñanzas perdidas de los evangelios, un tema apasionante y que nos hará descubrir al Cristo verdadero, no al que ha sido transmitido a lo largo del tiempo. Así que aquí va. Las enseñanzas perdidas de los evangelios. Y dice así: Cristo ha sido muy mal interpretado por el mundo. Incluso los principios más elementales de sus enseñanzas han sido profanados, crucificados a manos del dogma, los prejuicios y la falta de entendimiento. Y la profundidad esotérica de esos principios ha quedado en el olvido. Bajo la supuesta autoridad de doctrinas del cristianismo forjadas por el hombre, se han librado guerras genocidas y se ha quemado a gente en la hoguera bajo la acusación de brujería o herejía. ¿Cómo podemos rescatar a estas inmortales enseñanzas de las garras de la ignorancia? Es preciso conocer a Jesús como un Cristo oriental, como un yogi supremo que manifestó completo dominio sobre la ciencia universal de la unión con Dios y por lo tanto pudo hablar y actuar como un Salvador que contaba con la voz y la autoridad de Dios. Jesús ha sido occidentalizado en exceso. Jesús era oriental, tanto por nacimiento como por lazos de sangre y por la instrucción recibida. Disociar a un maestro espiritual de sus orígenes y entorno es empañar el entendimiento a través del cual se le debe percibir. Con independencia de lo que Jesús el Cristo era por sí mismo, en lo relativo a su propia alma, por el hecho de nacer y haber alcanzado la madurez en Oriente, Él tuvo que utilizar la civilización oriental, sus costumbres, peculiaridades, lenguaje y parábolas como instrumento para divulgar su mensaje. Por lo tanto, con el fin de entender a Jesucristo y sus enseñanzas, debemos estar receptivos y bien predispuestos hacia el punto de vista oriental, en especial hacia la civilización antigua y moderna de la India, sus escrituras religiosas, tradiciones, filosofías, creencias espirituales y experiencias metafísicas intuitivas. Si bien las enseñanzas de Jesús, desde la perspectiva esotérica, son universales, están impregnadas de la esencia de la cultura oriental y se encuentran arraigadas en influencias orientales que se han adaptado al ambiente occidental. Podemos comprender correctamente los evangelios a la luz de las enseñanzas de la India, no de interpretaciones distorsionadas del hinduismo con su opresivo sistema de castas o la práctica de adorar piedras, sino de la sabiduría filosófica de los rishis, cuyo objeto es la salvación del alma, es decir, aquellas enseñanzas que constituyen no la cáscara, sino el meollo de los Vedas, los Upanishads y el Bhagavad Gita. Esta esencia de la verdad, el Sanatana Dharma o los eternos principios de la rectitud que sostienen al hombre y al universo, le fue conferida al mundo miles de años antes de la era cristiana y se conservó en la India como una vitalidad espiritual que ha convertido la búsqueda de Dios en el único propósito de la vida y no un simple pasatiempo de salón. La ciencia universal de la religión. La experiencia personal de la verdad es la ciencia que se encuentra en el fondo de todas las ciencias. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la religión se ha transformado en una mera cuestión de creencia. Hay quienes creen en el catolicismo. Hay otros que creen en alguna doctrina protestante, mientras que algunos afirman creer que la religión judía o la hindú o la musulmana o la budista
es el camino verdadero. La ciencia de la religión identifica aquellas verdades universales que son comunes a todas, la base de la religión, y enseña cómo, mediante su aplicación práctica, una persona puede edificar su vida de acuerdo con el plan divino. Las enseñanzas del Raya Yoga, la ciencia regia del alma originaria de la India, son superiores a la ortodoxia de la religión, pues exponen de forma sistemática la práctica de métodos universalmente necesarios para el perfeccionamiento de todo individuo, sea cual sea su raza o credo. Es preciso reunificar la ciencia de la religión con lo que constituye su espíritu o inspiración, lo esotérico con lo exotérico. La ciencia del yoga expuesta por el Señor Krishna, la cual proporciona métodos prácticos para experimentar verdaderamente a Dios en nuestro interior y reemplazar así la corta expectativa de vida de las creencias, y el espíritu de hermandad y amor crístico predicado por Jesús, la única panacea segura para evitar que el mundo quede destrozado a causa de diferencias irreconciliables, son, en conjunto, una sola verdad universal que enseñaron dos Cristos, uno de Oriente y otro de Occidente. Los salvadores del mundo no vienen con el propósito de fomentar divisiones doctrinales hostiles. Sus enseñanzas no deben ser utilizadas para tal fin. Incluso referirse al Nuevo Testamento como la Biblia cristiana es, en cierto modo, impropio, dado que no se trata del patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa en particular. La verdad se halla destinada a beneficiar y elevar a la raza humana en su conjunto. Así como la conciencia crística es universal, así también Jesucristo pertenece a todos. Si bien enfatizo el mensaje del Señor Jesús contenido en el Nuevo Testamento y la ciencia yógica de la unión con Dios delineada por Bhagavan Krishna en el Bhagavad Gita como el sumum bonum del camino a la realización de Dios, reverencio por igual las variadas expresiones de la verdad que fluyen del Dios único a través de las escrituras de sus diversos emisarios. La verdad es, en sí misma y por sí misma, la religión fundamental. Aun cuando pueda expresarse de diferentes maneras por los ismos de los distintos credos religiosos, estos jamás podrán agotarla. La verdad posee infinitas expresiones y ramificaciones, pero solo se consuma en la experiencia directa de Dios, la única realidad. El sello humano de la afiliación religiosa carece de importancia. No es la confesión religiosa a la que pertenecemos, ni la cultura o el credo dentro del cual hemos nacido lo que nos otorga la salvación. La esencia de la verdad trasciende todas las formas externas. Es dicha esencia la que reviste una importancia fundamental para comprender a Jesús y su llamamiento universal a las almas para que entren en el reino de Dios que se halla dentro de vosotros. Todos somos hijos de Dios, desde el comienzo hasta la eternidad. Las controversias surgen de los prejuicios y el prejuicio es fruto de la ignorancia. No debemos sentirnos orgullosamente identificados con el hecho de ser estadounidenses o indios o italianos o de cualquier otra nacionalidad, pues esta es solo un accidente de nacimiento. Deberíamos estar orgullosos, sobre todas las cosas, de ser hijos de Dios, hechos a su imagen. ¿No es ese acaso el mensaje de Cristo? Jesús, el Cristo, constituye un excelente modelo que pueden seguir tanto en Oriente como Occidente.
La impronta divina que nos identifica como hijos de Dios se halla oculta dentro de cada alma. Jesús ratificó lo que dicen las Escrituras: dioses sois. Desella las máscaras, revélate abiertamente como un hijo de Dios, no mediante vanas proclamas y oraciones aprendidas de memoria, ni por medio de los fuegos artificiales de eruditos sermones concebidos con el propósito de loar a Dios y reunir adeptos, sino a través de la realización. Identifícate, no con el estrecho fanatismo disimulado bajo el disfraz de la sabiduría, sino con la conciencia crística. Identifícate con el amor universal que se expresa al servir a los demás tanto material como espiritualmente. Entonces sabrás quién fue Jesucristo y podrás decir desde el alma que todos formamos parte de la misma familia, que todos somos hijos de un único Dios. Gracias por llegar hasta aquí compartiendo este momento. En el próximo audio hablaremos del capítulo 3, las enseñanzas internas de Jesús el Yogi. Cómo llegan las almas al estado de conciencia crística. Un abrazo. Hasta pronto.